Hace más de 3000 años, Dios diseñó un plan que explica los misterios de la salvación. Esta antigua profecía, envuelta en símbolos, revela el camino al trono de Dios y a la vida eterna. Hoy en día, el mensaje del santuario conserva su fuerza, poder y promesa de una nueva vida. Experimenta el poder de la justicia de Cristo para ti y descansa bajo la sombra de sus alas. Bienvenidos nuevamente en esta noche al séptimo programa de la serie Bajo la sombra de sus alas. Y queremos en esta noche abrir con una oración, pidiendo que Dios nos acompañe y nos permita conocer más de este hermoso plan de redención y cómo el Señor quiere que tú y yo vivamos en ese tiempo. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos pedirte en esta hora tu compañía. Te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de conocer tu palabra y conocerte a ti como nuestro Redentor, Salvador y también Rey. Rogamos que nos ayudes ahora a entender más aún lo que tú has hecho por nosotros y cómo podemos aceptarte de tal manera que tengamos esa vida victoriosa en ti. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, la séptima de esta serie, tenemos el título de sacerdotes y profetas. Y queremos recordarles que tenemos estas guías, las cuales deben ustedes, con sus bolígrafos y con sus Biblias, poder continuar para llenar y así aprender juntos, y luego también usarlas como un método, una guía de compartir este hermoso estudio de la palabra de Dios. Lo pueden usar tal vez en sus hogares, con colegas, con compañeros de trabajo, con familiares, con otros hermanos de iglesia. Pero lo importante es que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios y del mensaje que tiene Él para nosotros en este tiempo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en este tema de esta noche. Y como les decía, el título es Sacerdotes y Profetas. Dios quiso desde el inicio mostrarnos una vida diferente, mostrarnos un plan donde habitábamos en su presencia, estábamos bajo su cuidado. Y a través de las generaciones subsiguientes, aún a pesar del pecado, Dios nos invita y nos llama a comprender dónde es que debemos estar. Dios trabajó mucho en darnos a nosotros el privilegio de ser redimidos. ¿Qué hizo Él? ¿Qué es lo que dio Dios? Él dio a su Hijo unigénito, lo entregó por nosotros. Pero vayamos ahora al libro de Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 21, entendemos de que el Señor hizo al inicio, cuando los hombres cometieron ese pecado y transgredieron la ley de Dios, Dios en el inicio les dio la oportunidad de tener redención a través de un sistema que fue implementado tan pronto entró el pecado. Leemos allí en Génesis 3:21 lo siguiente: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí podemos ver nosotros de que el Señor y su ley fueron necesarias, que haya un sustituto, que haya alguien que pague la culpa del pecado. Cristo iba a ser ese cordero inmolado, pero mientras Cristo vendría, habría un sistema establecido que Dios estableció para los hombres con el propósito de enseñarles a ellos lo que costaría la salvación del hombre. Pero recordemos también que Dios tiene un carácter, y su carácter tiene dos atributos fundamentales. El uno es de que Él ama la justicia, ama la rectitud, pero también odia el pecado, odia la iniquidad, y no se pueden separar. Dios no puede separar estos atributos de su carácter. Y sin la ley de Dios, no habría necesidad del evangelio. Si es que Dios quitase, al igual que en su carácter no puede quitar esos dos atributos, tampoco Dios puede quitar su santa ley, porque si no hubiese su ley, no habría necesidad de evangelio. Mas por la necesidad que hay del evangelio, también Dios propuso
de establecer un sistema que termine con el problema del pecado y erradique el pecado de la vida de nosotros. Vamos ahora a la primera pregunta de esta noche y vamos a entender y preguntarnos, mejor dicho, ¿cuál era el propósito del sistema de sacrificios? ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál era la razón por la cual se dio Dios el trabajo de establecer, aún desde el Edén, aún desde el principio, cuando tuvo a Adán y Eva y tuvo que hacerles esas túnicas? ¿Por qué Dios estableció este principio? La primera razón, ustedes conocen, es que este sistema apunta y dirigía al verdadero Cordero que llevaría el pecado de nosotros. Apunta a Jesucristo. Leemos en Juan 1:29 lo siguiente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos de que Cristo era ese Cordero que quitaría el pecado del mundo. Entonces el sistema de sacrificios fue establecido para poder apuntar o señalar al Mesías prometido, al Cordero de Dios. Pero también había otra razón por la cual Dios estableció el sistema de sacrificios. Porque ponen a pensar, ese sistema de sacrificios era un sistema doloroso, un sistema difícil, era un sistema que llevaría a la persona a realmente sentirse apenado por el pecado. Él quería crear y mostrar que el pecado era algo pesado, algo difícil, algo duro, algo terrible. Este sistema tenía que traer en un sentido al ser humano a comprender el dolor y sufrimiento que causa el pecado. Por eso nosotros podemos ver aquí que en Génesis 3:15 nos dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era importante para Dios poner una enemistad, poner una brecha entre el hombre y el pecado. De alguna forma llevarles a comprender de que habría algo que impediría o que les llenaría de tristeza, de carga, de pena el pecado. Y este es el mensaje profético de Dios. Aquí en este mensaje, en este versículo, vemos que Dios promete poner una enemistad. Poner una enemistad como lo que tiene Dios en su carácter. Su carácter es amar la justicia y ¿qué? Odiar el pecado, odiar la iniquidad. Dios quería establecer esa enemistad en nosotros. Y por parte del propósito del sacrificio era que nosotros empecemos a darnos cuenta de lo horroroso, de lo difícil, de lo sangriento, de lo penoso que es el pecado. El sacrificio de Cristo también aplastaría finalmente a la serpiente en la cabeza. Y este era el concepto que daría y nos promete que tendríamos victoria sobre el pecado, que tendríamos la victoria de Cristo. Ahora bien, ¿cuál era la tercera razón por la cual Dios quiso que también establecer el sistema de sacrificios? Dios quería ilustrar este concepto de que debíamos tener permiso para olvidar y para limpiarnos del pecado. Dios quería que en este proceso de sacrificios aprendiésemos una ilustración práctica, cómo Dios quiere cubrir, quiere perdonarnos, pero también quiere que olvidemos y limpiarnos así del pecado y aún de su memoria. Leemos en Hebreos 10, versículo 1 y 4, lo siguiente: porque la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dios quería en esta experiencia que nosotros entendiésemos, que el ser humano, que su pueblo llegase a entender de que por más que sacrificaría y abriese esa sangre, no iban ellos a recibir el perdón de los pecados, pero les mostraría el horror del pecado, les mostraría lo que tendría que sufrir su hijo y hacerlos a ellos finalmente a través de fe, por la fe y en Cristo finalmente recibir ese don de Dios para poder quitar el pecado de su vida. Así que dos cosas importantes tendría el sacrificio. Una, quitar el pecado, perdonar tu pecado, este es el aspecto legal. Y dos, tendría que hacer
esta transformación del carácter, hacernos perfectos a los que se llegan, como nos dice Hebreos. La sangre de Cristo, en Hebreos 9:14 nos dice que es posible hacer esto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo. Aquí nos muestra de que Cristo nos puede limpiar, nos puede quitar, inclusive limpiar nuestra conciencia. Eso quiere decir que mi mente lo que en mi mente se mantiene o guarda su memoria, Dios quería limpiar, expiar, remover, para yo así no tener conciencia del pecado ni las obras de la muerte. Eso es lo que Dios desea hacer nosotros y en Cristo lo es posible. Pero también el sacrificio de Cristo nos ayuda a analizar el aspecto legal del problema del pecado. Sin embargo, no olvidemos, y vuelvo a repetir esto y enfatizar, el tema del sacrificio era para que el ser humano pudiese tener esa transformación del carácter, que pudiesen ser expiados de la conciencia esas obras de pecado y servir a un Dios vivo. En Hebreos 10:16 al 18 leemos, daré mis leyes. Lo que Dios quería hacer y tenía en plan hacer por nosotros era lo siguiente. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por pecado. Dios quería que el sacrificio nos enfoque a Cristo, nos lleve a su Cordero, al sacrificio precioso de Jesucristo. También quería crear en nosotros esa enemistad, ese odio por el pecado, que es el carácter de Dios lo tiene. Que amemos lo recto, la rectitud y tengamos enemistad con el pecado. Pero también Dios quiere ilustrar que el plan de Dios era en limpiar al ser humano del pecado. Limpiar y dar victoria para poder no solamente ser perdonados, pero también limpios de toda obra de pecado. Vamos a la segunda pregunta de esta noche. ¿A quién puso Dios a cargo del sistema de sacrificios? ¿A quién puso Dios a cargo? Bueno, entendamos de que en el sistema patriarca, antes de Moisés, tenía desde Adán, Dios le encomendó a Adán a que haga sacrificios. Allí vino primeramente Adán con Eva. Luego vinieron sus hijos, Caín y Abel. Abel murió por ser fiel al Señor en el sacrificio de una ofrenda, mientras Caín trajo un fruto que él quería, un tipo de ofrenda que él deseaba, no la ofrenda que mostraba fe en el Cordero Divino. Luego vendría después de ellos Set, y así Enoc, y así Matusalén, así Noé, y la generación de los fieles hombres de Dios mantuvieron en mente el sistema de sacrificio que Dios mismo estableció, a tal punto que Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos también mantuvieron ese sistema de sacrificios. ¿Acaso no se acuerdan cómo Abraham estuvo a punto de ofrecer a Isaac? Y Dios le impidió a Abraham matar a su hijo, pero él iba a sacrificarlo confiando de que Dios podía devolverlo de los muertos, nos dice el apóstol Pablo en Hebreos. Pero aún así, Abraham se mantuvo fiel y el plan el sistema de sacrificios fue dado de generación en generación hasta que llegamos al Éxodo, el capítulo 28. Y allí en el versículo 1 leemos, Dios le indicó a Moisés lo siguiente, harás que se acerquen a ti, a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, para que sean mis sacerdotes. Ellos tendrían una labor. ¿Y cuál es la labor del sacerdocio? Dios estableció con Aarón y sus hijos el sacerdocio, la tribu de Leví. Pero ¿qué estableció para ellos? ¿Cuál era la obra de un sacerdote? Bueno, si vamos al libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. Porque todo sumo sacerdote es tomado de los hombres, constituido en lugar de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezcas presentes y sacrificios por los pecados. Entonces vemos de que los sacerdotes fueron establecidos ¿para qué? Para primeramente ofrecer sacrificios. Parte de lo que ellos tenían que hacer era tomar el trabajo de ofrendar y ofrecer sacrificios para los hombres. Pero ¿qué más hacían ellos también? Nos leemos aquí que ellos se puedan compadecer de los ignorantes
y errados, porque Él también está rodeado de flaqueza. Parte de lo que Dios quería hacer con los sacerdotes era que ellos puedan tener compasión del pecador, del ignorante, porque ellos mismos necesitaban de un Salvador. Ellos debían señalar al pecador, pero no al pecador, sino señalarle al pecador al Mesías venidero, al Cordero de Dios. Debían caminar con el pecador, ayudar al pecador, levantar al pecador, enseñarle a través del servicio que hacían a ellos. Y también debían enseñarle al pecador a no continuar en el pecado, a no continuar en el sacrificio constante de corderos. La idea de Dios era que ellos les enseñen a través de esta terrible experiencia de tener que matar a un cordero, tener que ver la sangre vertirse, la sangre de un animal inocente. Para él, Dios quería que ellos tengan en su mente que no era grato para el Señor vivir en el pecado y que Dios quería quitar el pecado de sus vidas. Pero también había algo más que el sacerdote tenía que hacer. ¿Saben cuál era? Leemos en Levítico capítulo 10, versículo 8 al 11, lo siguiente. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubierais de entrar en el tabernáculo de testimonio, porque no muráis. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho. Aquí también vemos de que no solamente los sacerdotes tenían que tener una dieta diferente, una abstinencia de todo aquello que destruiría su discernimiento espiritual, que confundiría su mente, que les pondría en su mente embotada. Tenían que tener un cuidado de sus cuerpos, porque ellos eran los elegidos de Dios para enseñar a otros. Y esto es el punto fundamental de Dios. Quería que ellos entiendan y disciernen entre lo santo y lo profano. Tenían que enseñar a la gente a guardar todos los estatutos, cómo guardar la ley de Dios, cómo poder mantenerse fiel al Señor, cómo podemos aprender a crecer más en santidad. Era el trabajo del sacerdote ayudar a las personas a discernir entre lo moral y lo inmoral, entre lo recto y lo incorrecto. Leemos también Deuteronomio 17, 9 al 13. Y vendrán a los sacerdotes, los levitas, y al juez que fuere en aquellos días, y preguntarán, y te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren, según la ley que ellos te enseñaren, y según el juicio que te dijeren, harás. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te mostraren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá, y quitarás el mal de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerán más. Así que el propósito de los sacerdotes, de los levitas, de los jueces que Dios estableció, ¿era para qué? Para también juzgar al pueblo de Dios, para también ser aquellos jueces que ayudasen al pueblo de Dios a no desviarse del camino, o si es que había un conflicto, un crimen, un acto que debía ser castigado, ellos debían hacerlo. Y Dios pedía a su pueblo que escuchasen todo lo que el sacerdote diría. Pero esto no era posible si el sacerdocio se corrompía. No era posible si el sacerdocio rompía este concepto de Dios sagrado de poder discernir entre el bien y el mal, entre lo recto y lo incorrecto, entre lo santo y lo profano. ¿Cuántos no quisieran tener hoy en día esta actitud de autoridad instruida por Dios? Pero hoy en día, al igual que en el tiempo antiguo, y vamos a ver esto más adelante, el sacerdocio de Dios está muchas veces en un compromiso con el mundo. No hay esa dedicación a la santidad de Jehová. No hay dedicación a entender qué es lo santo y qué es lo profano. Muchas personas, muchos pastores, muchos líderes del cristianismo moderno, y tristemente aún quizás dentro de la iglesia adventista, están cometiendo este mismo problema de no entender, de no poder discernir, porque sus mentes están embotadas con el pecado. Sus mentes no viven en discernimiento espiritual. Han confundido sus obligaciones y solo desean
hacer la dirección, ejecutar juicio, pero no están dispuestos a buscar al Señor y mostrarles en su vida lo que Dios pide de ellos, y es mostrar cómo Cristo vive en ellos, cómo Cristo vive en nosotros, cómo Cristo puede vivir en cada uno de nosotros y darnos victoria sobre el pecado. Por eso el pueblo de Dios hoy en día está ensoberbecido. El pueblo no escucha, el pueblo no quiere seguir en pos de sus inclinaciones carnales, y por eso estamos en una experiencia de la odisea, una experiencia de un ambiente pecaminoso, donde al pecado no se le da su nombre en nuestra vida, donde queremos mantenernos en el pecado y en el lodo del barro de la suciedad, de la iniquidad, y no queremos tener victoria sobre el pecado. Leamos esta cita que se encuentra en el Desato de las Gentes, la página 101. Nos dice allí la pluma inspirada: porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Tristemente, esto es lo que pasa hoy en día. Queremos nosotros aferrarnos a la palabra de Dios y nos aferramos a la promesa. Y la mayor promesa que tenemos hoy es que Cristo va a volver. Y queremos predicar eso. Pero no queremos tampoco estar preparados como pueblo para su venida. No queremos como sacerdotes, como líderes y también como pueblo, ser un pueblo santo apartado para Dios. Estamos buscando aceptar a Cristo o recibir a Cristo en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias. Solo mire en su vida, no mire a nadie más, mira en tu vida. ¿Está tu vida realmente escondida en Cristo? ¿Está tu vida realmente adquiriendo victoria tras victoria? ¿Has crecido más en el Señor? Debo de decirme yo esa pregunta, comenzando por mí mismo. ¿Estoy yo creciendo en gracia, en conocimiento del Señor? ¿Estoy reflejando su carácter? Hoy en día, tristemente, muchos cristianos vivimos en presunción. Muchos estamos confiando en la promesa, pero no queremos tener la condición. Pero Dios desea que tengamos una experiencia diferente. Dios quiere que nosotros nos pongamos a poder experimentar esa victoria en Cristo Jesús. Que podamos decir a otros, sí es posible. Que Dios pueda decir de nosotros también: mira a mi siervo fiel, que se mantiene fiel a mí porque me ama, porque se aferra a mi Hijo, se aferra a mi sacrificio, al Cordero de Dios, se aferra a su justicia y por ende es victorioso. Y por eso, Señor, quiere que nosotros, por la fe, aferremos de Cristo, que quiere perdonar y limpiar nuestras vidas. Pero hay otro aspecto final del sacerdocio que queremos compartir, y se encuentra en Deuteronomio 18, del 1 al 2. Esto es importante porque también nos muestra qué debe ser la actitud del sacerdote. ¿Para qué Dios estableció el sacerdocio? ¿Para qué Dios estableció el sistema de sacrificios y sacerdocio? Nos leemos allí: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. De las ofrendas encendidas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Ellos no tenían que tener herencia. No debían tener ningún tipo de propiedades o tierras o posesiones grandes. No tenían que tener ciudades. No tenían que tener ningún tipo de ingreso o trabajo que no sea sino instruir al pueblo en los caminos, en las ordenanzas, en los mandamientos del Dios. Sus ingresos debían ser, sus ingresos y sustento debían ser dados en base a la fidelidad a Dios y confiando que el Señor sería su propiedad, sería su heredad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos debían, por ejemplo, demostrar al pueblo de Israel que ellos estaban dispuestos a vivir por fe, a comprender la experiencia de la fe y vivirla de tal manera que los hijos de Israel pudiesen ver en sus líderes espirituales un ejemplo a seguir, un ejemplo a imitar, un ejemplo de lo que significa depender de Dios. Esto era la razón por la cual los sacerdotes tenían
que tener esa experiencia y por la cual Dios estableció para ellos ese evangelio, o ese, mejor dicho, ese ministerio sagrado, esa obra sagrada de ser sacerdotes del templo de Dios. Ahora, ellos debían representar a Cristo, debían representar su carácter, debían tener la plena confianza de que Dios sería su parte, sería su heredad. Vamos a la tercera pregunta de esta noche. ¿Qué pasó con el sacerdocio a medida que avanzaba el tiempo? ¿Qué pasó con el sacerdocio de Aarón cuando avanzó el tiempo? ¿Se mantuvo fiel? ¿Se mantuvo un sacerdocio puro, recto? ¿Hizo lo que debió hacer? ¿O hubo algún tipo de cambio en conducta? Miremos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 13 al 17 lo siguiente. Leemos allí: y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón: queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí podemos nosotros ver claramente que este problema del sacerdocio en el tiempo de Elí era algo que Dios rechazaba, algo que Dios veía con malos ojos, porque ¿qué hacían ellos? Cuando venía la gente a ofrecer, ellos cogían este garfio, este gancho con tres garfios, y usaban y metían en la olla y cogían, antes de prepararlo al Señor, cogían eso y lo llevaban para sí. En cierto sentido, robaban de la ofrenda que iba para Dios, robaban una parte para sí mismos. Y era tan la osadía que si alguien decía: yo quiero, pero eso entregué al Señor, pueden ustedes comer después como Dios ha mandado, ellos decían: si es que tú no me entregas ahora, lo tomaremos por la fuerza. Esta corrupción en el sistema trajo una conducta que los hombres del tiempo de Elí menospreciaban la ofrenda del Señor. Esto mostró que el pueblo, la degeneración de los líderes, trajo una degeneración en el pueblo. La gente ya no quería ofrendar al Señor porque veían que eran unos ladrones, que eran los sacerdotes estaban usando su autoridad para usar para ellos, para tomar para ellos lo que no les correspondía. Ya no vivían por fe, ya no vivían en testimonio de una vida recta, sino que vivían ahora en una vida pecaminosa. ¿Conoces tú verdaderamente qué tipo de líderes tienes en tu iglesia? ¿Conoces tú qué tipo de personas el Señor ha permitido estar delante de ti? Yo espero y oro de que cada pastor, cada líder de nuestra iglesia se mantenga fiel al Señor. Pero es posible también que existan líderes corruptos, que existan también hombres que han tomado el atributo del Señor para tomar para sí mismos y para hacer que el pueblo menosprecie lo que es del Señor. Tú no hagas eso. Tú no menosprecies lo que el Señor te pide de ti, porque el liderazgo está equivocado. Porque quizás conoces de un caso de algún pastor o algún líder, alguna persona algún ministro que ha tomado para sí y ha hecho una cosa desagradable ante el Señor. Tú no hagas lo mismo. No menosprecies lo que el Señor pide de ti. Pero ¿qué pasó? ¿Se quedó así el problema en el tiempo de Israel? ¿Fue eso el único problema con el sacerdocio? Leemos en Oseas 4:8, noten aquí: comen del pecado de mi pueblo y en su maldad levantan su alma. Aquí vemos de que ellos empezaron a corromperse aún más, porque comían del pecado, hicieron prevaricar al pueblo de Dios, hicieron que el pueblo de Dios apostatara, y en el pecado se unieron, y por ende su sacrificio, sus obras, su sacerdocio era repugnante al Señor. Esto nos muestra a nosotros
lo que el Señor dice en 2 de Crónicas 36, 14, 16. Y también los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios vio al sacerdocio creciendo en corrupción, cada día peor y peor y peor, a tal punto de que ellos hacían burla de lo que el Señor hacía por medio de sus profetas. Dice la palabra de Dios que de mañana se levantaban los profetas de Dios, los mensajeros del Señor, los hombres que Dios permitía levantar para traerles algo de reprensión, en amor, tratarles de llamarles de vuelta a Dios, pero que en ellos se menospreciaban, se burlaban de sus palabras. Y esto hizo que el pueblo de Dios fuese cada día más subiendo el furor, el dolor de Jehová. Dice la palabra de Dios, que acabamos de leer, que el sacerdocio permitió todo tipo de contaminación, de abominación en el templo de Dios. ¿Te sorprende hoy que en tu iglesia haya lo mismo? ¿Te sorprende que hoy en tu iglesia, haya actos y haya cosas que deshonran y contaminan la casa de Dios? Y tal vez puedes decirte en tu corazón, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Por qué Dios no trae y purifica su iglesia? Al igual que en el tiempo antiguo, el Señor en misericordia espera y manda mensajeros. El Señor nos ha enviado la pluma inspirada de la mensajera del Señor para el tiempo de nuestra iglesia, que justamente da ese mensaje oportuno, esa amonestación directa. Y el testigo fiel nos dice también que debemos, como estamos en la Odisea, debemos ser transformados porque estamos en una tibieza espiritual que da vómito al Señor. Esto es la abominación que vivimos hoy en día. Es real. Pero no es nuestra parte, no es mi parte, yo hacerme el juzgador o el que va a limpiar en mi fuerza. El trabajo lo hará el Señor. Lo que debo yo hacer es mantenerme fiel y no participar de ninguna de esas abominaciones. ¿Qué puedes tú hacer? Mantente fiel. Mantente fiel a la palabra de Dios. Pídele y ora por tu iglesia, ora por tus líderes. Llamas la atención, dales exhortación en amor, buscando salvarlos como los quisieron los profetas en el tiempo antiguo. Dios quiera que podamos ver a muchos de estos hermanos que están en error, que puedan ser transformados. Pero en Malaquías, tristemente, Malaquías nos dice que esto fue peor aún. Porque los labios, dice Malaquías 2, 7, 8, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis de tropezar a muchos en la ley. El sacerdocio, en vez de ayudar a los hombres a seguir la ley de Dios, en vez de ayudar a los hombres a seguir fielmente lo que Dios desea, buscaron ¿qué cosa? Tropezar a ellos en los caminos del Señor. Y esto es lo que tal vez también estamos viendo. Toda esta historia se está repitiendo y vemos que el sacerdocio en el tiempo antiguo tuvo un fracaso cada vez más fuerte. Tuvo una desviación del proceso de lo que Dios quiso con ellos, al punto en el cual estaban tan corrompidos y tan sumidos en un autoengaño que no se daban cuenta de su ceguera espiritual, no se daban cuenta de que Dios estaba rechazando cada uno de sus actos. Y saben, leemos en Spiritual Gifts, el volumen 2, la página 13, lo siguiente. El sacerdocio se había vuelto tan corrupto en el tiempo de Jesús que los sacerdotes no tenían escrúpulos en la participación de los actos más deshonestos y criminales para llevar a cabo sus planes. Aquellos que asumieron el cargo de sumo sacerdote antes y en el tiempo del primer advenimiento de Cristo no eran hombres divinamente designados para el trabajo sagrado.
Ellos habían aspirado con entusiasmo al oficio a través del amor al poder y el espectáculo. Desearon una posición en la que pudieran tener autoridad y practicaban fraude bajo un atuendo de piedad y así escaparan la detención. El sumo sacerdote sostuvo una posición de poder e importancia. Él no era solo consejero mediador, pero juez, y no había apelación a su decisión. Los sacerdotes fueron detenidos por la autoridad de los romanos y no se les permitió el poder de legalmente poner a nadie en la muerte. Este poder descansaba con los que dominaban los judíos. Hombres de corazones corruptos buscaron la distinguida oficina de sumo sacerdote y con frecuencia lo obtuvieron por soborno y asesinato. En el tiempo de Cristo, previo a su advenimiento y también después de su advenimiento, tristemente, estos hombres, los líderes, específicamente el sumo sacerdote, lo que quería era poder, autoridad, dominio. Imagínense, tenía la autoridad que si lo que decía el sumo sacerdote era una ley que era irreversible. No se podía apelar a la decisión del sumo sacerdote. Y si es que estos hombres hubiesen podido librarse de los romanos, ¿a cuántos hubiese traído a la muerte? ¿A cuántos inocentes hubiesen hecho? Porque todas las obras de ellos eran bajo en fraude, eran obras de criminales. Qué triste comprender esto. Y así es como el sacerdocio que Dios había establecido en Adán y luego a través de Aarón, específicamente la tribu de Leví, se corrompió a tal punto que llegó a ser una abominación al Señor. Pero Dios nos dice, en su palabra, que el Señor desea obediencia, que el Señor deseaba no sacrificios, sino obediencia. ¿Y por qué Dios dijo esto? ¿Acaso los sacrificios era un problema? ¿Acaso el dar ofrenda a Dios era un problema? No. La ofrenda era necesaria, el sacrificio era necesario. Pero cuando se empezó a corromper el sacerdocio, empezaron a cambiar las razones por las cuales se daban ofrenda. La ofrenda originalmente, el sacrificio de una oveja, de un cordero, era para traer al hombre, como hablamos al principio, una convicción de que Cristo vendría, que un Mesías vendría a pagar su culpa. 2, que esta persona en esta ofrenda, en sacrificio, buscara tener enemistad con el pecado, que buscara poder ver el carácter de Dios. Y número 3, al ver esta ofrenda y sacrificar esta ofrenda, que ellos confiasen en el poder y en la voluntad de Dios de perdonar y de limpiar al hombre del pecado y darle victoria. Pero ¿qué pasó con los altares? Cuando Dios estableció el altar de sacrificio allá en el Sinaí y dio el tabernáculo, Dios le dio a Moisés las dimensiones del altar. El altar de Moisés que Dios le dio allá en el desierto medía 5 pies de alto por 7 pies de ancho a lo cuadrado, ¿no? Esto permitía que el sacerdocio pudiese hacer 3 ofrendas en ese altar de holocaustos. Ahora, después, esto quiere decir que ellos podían ofrendar 3 ofrendas y, como les digo, esto tenía 16 pies cuadrados este altar. Pero cuando llegó el templo de Salomón estableció un altar un poco más grande. Tenía 15 pies de alto, 30 pies de ancho, y podían entonces, al tener esta dimensión, al 30 pies de ancho, 30 pies a la cuadrada, podían los sacerdotes ofrecer 56 ofrendas en ese altar. Entonces, usted puede imaginarse, ya podían ofrendar varias ofrendas a la vez. 56 ofrendas a la misma vez. ¿Qué creen ustedes que pasó cuando el templo de Salomón fue destruido y luego siglos después vino el otro templo? Pero vamos al templo del tiempo de Cristo, al templo de Herodes. ¿Qué tan grande creen ustedes que era el altar del templo de Herodes? ¿Tienen una idea quizás? Bueno, el templo de Herodes tenía un altar, sacrificio, de 22 pies de alto, 75 pies de ancho, y podían sacrificar allí 351 ofrendas a la vez. Esto quiere decir de que ellos podían ofrecer
muchísimos más sacrificios, muchísimo más ofrendas y podían obviamente tener muchos más corderos y mucho más ritual de sacrificio. Ahí la gente, la demanda, mientras la demanda de sacrificios crecía, la espiritualidad del pueblo de Dios bajaba. Porque la ofrenda se convirtió no en un odio del pecado, ni en una promesa del Redentor divino, sino en un ritual, en una ceremonia más. Y el propósito se fue perdiendo. Pero Cristo quería que nosotros entendamos el verdadero principio y el verdadero propósito del santuario y del sacrificio. Vayamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál fue el mensaje profético de Dios a lo largo del Antiguo Testamento? ¿Qué era la profecía de Dios en el Antiguo Testamento? Veamos en Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Dios quiso que ellos aprendiesen a hacer justicia, rectitud, a vivir una vida piadosa, a vivir una vida limpia, a no estar constantemente pecando y ofreciendo. Eso no es lo que Dios quería. Dios no quiso hacer un sacrificio para simplemente ver la sangre de cientos de miles de corderos ser derramada. En 1 Samuel 15:22 leemos: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En Salmo 51:16-17 leemos: porque no quieres tu sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y en Amós leemos: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestros presentes, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Antes corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. En Miqueas 6:7-8 leemos: ¿se agradará Dios, Jehová, de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Dará mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Estamos viendo aquí lo que el Señor a través del Antiguo Testamento quiso enseñar a su pueblo. Él no quería que este sistema de sacrificios se mantuviese como un amuleto, como un ritual nada más. Él quería que el ser humano a través de ese sistema pudiese darse cuenta del verdadero problema de pecado y de la solución de Dios para el mismo. Que pudieran tener enemistad con el pecado, que él, al ver sacrificar a su propia ovejita, al matar con el cuchillo, al sacar la sangre, que pudiesen tener odio, repugnancia por el dolor del pecado, darse cuenta que alguien iba a morir por ellos, que esto no era sino una paga cruel por el pecado. Pero esto no fue escuchado. Leemos en Isaías 1:11: ¿para qué me sirven a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y luego nos dice allí, en el 16-18, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este mensaje del Señor de redención, de limpiar al ser humano del pecado, de limpiarnos de la maldad, de poder transformar mi vida, aunque esté llena y corrupta de pecado, que Él quiere limpiar y purificar y hacernos blancos, hacernos limpios. Este era el plan del Señor en el Antiguo Testamento. Él quería que ese sistema de sacrificios nos sirva y le sirva a su pueblo como una fórmula de buscar realmente ser transformados en carácter, en esencia, de reflejar a Dios, de reflejar su imagen y su carácter y convertirse en un pueblo peculiar, una nación santa que haga las obras de justicia.
que pueda ser una nación donde el pecado no era visto con buen agrado, donde el pecado era repudiado porque traería siempre destrucción y muerte. Pero este mensaje de victoria, el pueblo de Israel no lo quiso escuchar, no lo quiso aceptar, y por ende, vez tras vez, fue en pos de la maldad, del pecado, de las imágenes, de los ídolos, de la fornicación, de la adulteración, de la prostitución, de todas las cosas que trajeron a ellos esa apostasía, que finalmente convirtió en ellos una nación religiosa, pero no santificada, una nación con costumbres, con ritos, pero no con espiritualidad. Vayamos ahora a la quinta pregunta esta noche. ¿Cuál fue el mensaje profético de Cristo? ¿Fue acaso diferente? ¿Qué es lo que Cristo quiso darnos al venir a nuestra tierra como nuestro sustituto, como nuestro cordero? ¿Qué es lo que Cristo quiso hacer en enseñanza por nosotros? Leemos en Juan 8:11. Entonces Jesús les dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Allí estaba Cristo diciendo a una mujer que fue acusada de adulterio, le dice a ella, ni yo te condeno. Quiero que tú no peques más. Mi deseo es verte a ti restaurada, en enemistad con el pecado. Yo te puedo dar de esa enemistad. Mi carácter te puede dar a ti la oportunidad de tener victoria y también recibir de mí la gracia para vencer, para ser victorioso y también tener repugnancia al pecado en tu vida. No buscar el odio hacia otros, sino en mi vida repugnancia al pecado. Leemos en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Cristo a quienes se acercaba, a quienes sanaba, a quienes daba nueva vida, les daba también la orden, la comisión, la esperanza, el mandato de que debían y podían en fe en Él no pecar más. Este es el mensaje profético del Señor para nosotros. Jesús fue un ejemplo en la victoria sobre el pecado y Él nunca pecó, ni siquiera en pensamiento. Y enseñó a otros a que también es posible el no pecar. Que enseñó que es posible que podíamos vivir libres de pecado. Demostró que el mensaje profético que Dios dio en el Antiguo Testamento de la victoria sobre el pecado era posible. Y esto ha sido posible y es posible para todos nosotros también. Pero, ¿qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hicieron los sacerdotes con Jesucristo cuando les mostró a ellos que sus obras eran malas y que lo que buscaban en su corazón era hacer las obras de su Padre? No el Padre Dios, sino como les dijo a ellos, vuestro padre el diablo, me queréis matar. Y es lo que hicieron con él. Mataron al Cordero inocente, mataron a Jesucristo porque sus obras eran malas. En Deseo a todas las gentes leemos la página 199. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Es muy triste pensar que hoy, en el mundo cristiano, la gran mayoría está buscando los sacrificios, un altar. Están enfocándose en el sacrificio, en la liturgia, en el rito, en la ceremonia, antes que en el mensaje profético de victoria sobre el pecado. Ustedes han visto, seguramente, cruces. Y cruces hay de todo tamaño. Cruces más grandes, cada vez más grandes. Y mientras más grandes las cruces, vemos aparentemente más cristianismo, ¿no es cierto? Pero realmente
aunque el cristianismo ha creado y muestra y hace cruces gigantes, y hay cruces que son tremendamente grandes, que se pueden ver a millas de distancia, no hay el mensaje de la justicia de Cristo. No existe la justificación por la fe, la redención, el vencer el pecado en la vida de uno. No existe tal mensaje. Inclusive, ustedes conocen que mucha gente en algunos tipos de religiones cristianas, específicamente a veces los católicos, que buscan en las ceremonias de Pascua, buscan crucificarse a sí mismos para de alguna forma traer beneficio y sanidad a sus vidas, o que de alguna manera ese sacrificio, esa ofrenda que están dando pueda darles bendición, salud, algún tipo de bendición temporal, de alguna manera quitar la maldición de sus vidas. Pero eso no es lo que Dios desea. En las Filipinas existe una costumbre ya de algunos años de que una celebración anual hay para todos aquellos que quieran crucificarse y mantenerse allí en la cruz, para que Dios les pueda dar esa salud, esa salvación temporal. Ahí, en el caso de que vengan aquí en esta mujer que se llama Marilene Sazón, ella es una trabajadora que por 38 años tuvo problemas con su familia, y la esperanza es de poder quitar esos dolores de cabeza que tenía, una enfermedad que tenía en su cabeza. Y por eso se crucificaba allí, esperando que Dios de alguna forma le quite. Este hombre que se llama Rubén Enaje, él ha dado este espectáculo de crucificarse todos los años, porque dijo que de alguna forma Dios le salvó de un problema y prometió a Dios que estaría crucificado, y por 9 años ha hecho esto. Y luego que se curó y que pudo ser librado de este accidente, empezó a hacer lo mismo para la salud de sus familias y sus hijos. Pero esto no es lo que Cristo quiere que hagamos. Es más, leemos nosotros lo que nos dice aquí en la nota sobre los predicadores de hoy protestantes. Desde los servicios de Pascua a los programas de televisión, o como el bestseller de Bill O'Reilly, Matando a Jesús, los cristianos se centran en la crucifixión de su Salvador. Pero, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos este énfasis en la cruz únicamente? Esto es un problema. Nos hemos olvidado de que Dios y Jesucristo tiene una parte importantísima, sí, es la base del evangelio y sacrificio, pero el evangelio no se detiene en el altar del holocausto, no se termina allí en la cruz del Calvario. El evangelio no se detuvo, no terminó, no concluyó allí. A diferencia del cristianismo, el adventismo entiende de que Cristo no solamente terminó en la cruz, sino que Él murió, resucitó y ascendió al cielo, al lugar santo del tabernáculo del templo celestial, al hecho no con manos, y entró allí para interceder por nosotros. Dios quiso comenzar este sacrificio, este trabajo que comenzó en la tierra. El ministerio terrenal de Jesucristo, que fue aquí en el atrio, en el altar, fue la primera parte del evangelio. También entendemos de que hubo otra parte, el ministerio celestial de Jesucristo. En Hebreos 8:1 y 2 leemos: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Por lo tanto, Cristo, teniendo también nosotros alrededor una gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nuestra pregunta debe ser: ¿cuál es el mensaje profético de Dios para hoy? ¿Cuál es el mensaje profético? Despertad a la justicia y no pequéis. En Juan 1:21, perdón, 1 de Juan 2:1 leemos: esas cosas os escribo para que no pequéis. En 2 de Pedro y 1 de Pedro 4:1 leemos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado.
Dios nos promete de que podemos entrar por la fe a donde Cristo está ahora, al lugar santísimo, intercediendo por nosotros, y allí el Señor nos da la habilidad de poder librarnos del pensamiento del pecado, porque cuando estamos en Cristo, uno recibe la victoria. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese es Jesucristo. Quiero preguntarles la pregunta 7 esta noche. ¿A través de qué grupo de personas comparte Dios este mensaje? ¿Qué tipo de personas Dios usará para que el mundo entero pueda compartir este mensaje? En Apocalipsis 12, 17 leemos: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Saben ustedes que hoy el ser humano necesita conocer de Cristo a través de los testigos de Cristo, de aquellos que son sacerdotes, llamados a ser sacerdocio de Jesucristo? En 1 de Juan 1:7 leemos: mas andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios, mis amados hermanos, quiere que tengamos una experiencia diferente. Dios quiere constituirnos en sacerdotes, no solamente a un líder, a un pastor, a un ministro de Dios, también a cada hijo, a cada uno que integra su iglesia. ¿Estás tú dispuesto a aceptarlo a Él? ¿Estás tú dispuesto a entregarte enteramente a Él y recibir de Él el poder para vencer, el poder para vivir una vida sin pecado? Si esa es tu decisión, yo te invito en esta hora a que juntos oremos y pidamos a Dios poder ser sus sacerdotes, sus ministros, sus profetas. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hora te agradecemos porque también tú nos muestras la verdadera obra del ministro tuyo, del sacerdote tuyo, que quieres que cada uno de nosotros seamos. Pido, Señor, que nos permitas realmente tomar posesión de tu mente a través de la fe, de lo que tú has dejado, de la gracia que tú nos das, nos has impartido gratuitamente. Y que, Señor, así podamos, Señor, tener esa victoria, ese mensaje profético que fue profetizado y predicho por ti, de que los que están en ti no serán pecadores, no serán presos y esclavos del pecado, sino que podrán ser vencedores. Oh Dios, permite que tengamos la victoria en tu nombre, en tu sangre, y que tu sangre que nos limpia, nos purifique, nos dé también una nueva vida. En el nombre de bendito de Jesús pedimos todo esto. Amén.